Decíamos de que el fin de semana, Sergio, indudablemente estuvo marcado por el discurso de la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, el discurso del presidente Javier Milei, donde, si tomamos algunos de esos destacados, aseguró que el gobierno cumplió el 97% de las promesas electorales. ¿Quieren escucharlo? Esto decía Javier Milei. Nadie creía que podíamos lograr lo que estamos logrando. Llevamos cumplido el 97% de las promesas de campaña en solo un año. Y quiero agradecer a cada uno de mis ministros por la enorme labor que han hecho cada uno de ellos durante este año. Quiero dar las gracias al doctor Guillermo Francos, a Toto Caputo, a Santiago Bausili, a Patricia Bullrich, a Sandra Petovelo, a Federico Sturzenegger, a Luis Petri, a Mariano Cuneo Libarona, a Mario Lugones, a Gerardo Huerten, a Manuel Adorni y Karina Milei por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina. Vamos a pasar a otro tramo del discurso. Lo que uno por ahí tiene como expectativa en un discurso de apertura de sesiones tiene que ver, más que con un balance del año que pasó, con una agenda, qué es lo que viene, qué es lo que se plantea, e incluso, principalmente, por ejemplo, en materia de proyectos que se pueden estar enviando al Congreso. En ese sentido, Milei marcó el objetivo de bajar la edad de imputabilidad y también reformar el Código Penal. A ver qué decía. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal, emprendiendo así la reforma del Código Penal más importante de los últimos 100 años, algo que tiene que ocurrir en carácter de urgente. Pero el problema no se limita al crimen ordinario. No tendremos piedad con el crimen organizado ni con el terrorismo. Para ello, la flamante ley antimafia nos permitirá meternos sin la intermediación de gobiernos locales en las madrigueras del narcotráfico. Además, estamos trabajando en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado Nacional, a nuestro servicio de inteligencia y a nuestras fuerzas para perseguir a quienes quieren atentar contra la vida de los argentinos. Por supuesto que la polémica con el gobernador Axel Kicillof se trasladó también al discurso de apertura de sesiones. ¿Quieren escuchar? Aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Si quiere resolver el problema, tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Bueno, más allá de estos cruces picantes, algo de pirotecnia, en el momento en que se mencionó el acuerdo con el FMI, claro, muchos pararon la oreja, sacaron la lupa y dijeron, a ver, ¿qué anuncio hay específicamente sobre el acuerdo? ¿Qué dijo Milei? En la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, anuncié que voy a enviar el proyecto para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a implicar un desembolso de fondos para sanear las cuentas del Banco Central, es decir, para que el Tesoro le cancele deuda al Banco Central. No va a aumentar la deuda bruta, pero además, al sanear el activo del Banco Central, se va a terminar de una vez por todas con la inflación y definitivamente abriremos el cepo y podremos vivir en libertad. Claro, estamos escuchando la aclaración que hizo en sus redes sociales, porque un tema tan importante y con tanta expectativa había quedado, por ahí me parece un poco desdibujado dentro de lo que fue el discurso, con lo cual decidió y eligió Milei reafirmar y ampliar a lo que había hecho mención precisamente este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos así anotadas algunas perlitas, sin embargo cuesta encontrar como un hueso, un núcleo un poco más fuerte en ese discurso de apertura de sesión. Y por eso, a las 7 de la mañana, 14 minutos, en el espacio del editorial de Sergio Berenstein, nos propone precisamente a reflexionar sobre este discurso, el discurso de Milei
una oportunidad perdida, Sergio? Pero me temo que lo que los argentinos pudieron ver este sábado, leer el domingo, reflexionar en estas últimas horas, constituye una pieza oratoria por parte del presidente que ratifica lo que ya sabíamos, que consolida sus credenciales como un líder con una vocación transformadora, con indudablemente confianza en el equipo de trabajo que lo rodea y sobre todo con bueno, una visión con conceptos y algunos elementos ideológicos que no tienen muchos antecedentes en la Argentina ni en el mundo. Eh, Se lo vio el presidente firme, con una vocación incluso clara de confrontación, incluso con pares, como ocurrió con la vicepresidenta, cuando él se equivoca al final del discurso, lo cierra, después quiere volver a abrirlo, ella, una vez que, bueno, lo percibía que estaba terminado, cerró la sesión, en su función, en la asamblea, y el presidente se enojó, le increpó en público, ¿no? Pero me preocupa que el discurso, por un lado, ratifica cuestiones que frenan el desarrollo argentino, sobre todo esta decisión de sacar al Estado Nacional de su responsabilidad de brindar infraestructura física, obra pública. Después vemos quién lo financia, después vemos quién lo ejecuta. El Estado Nacional tiene, por constitución, una responsabilidad en la infraestructura física. Pero fundamentalmente el presidente no habló nada de educación, ni una palabra, no habló nada de salud pública, ni una palabra, y se refirió de forma muy solapada a la política exterior. Es decir, 3 elementos estratégicos de un país para el presidente no merecieron aclaración ni una reflexión significativa. De ese punto de vista, teniendo en cuenta que creo que todos coincidimos en la importancia de la educación y después de la pandemia advertimos la importancia de la salud pública, sobre todo no caer en los excesos autoritarios, hiperregulatorios que tuvo la Argentina durante la salud pública. Hago un pie de página, Vero, alguien podría decir que esta especie de obsesión por aferrarse a la idea de la libertad de los argentinos, por lo menos en parte, tiene que ver con este exceso de autoritarismo que vivimos durante la pandemia, con una pretensión de regular la vida de los argentinos absurda, ¿no? No poder salir ni a caminar ni a correr, no poder sentarse solo en el parque a tomar un poco de aire. Eso tal vez impulsó, más que otras cuestiones socioeconómicas o al mismo tiempo que otras cuestiones socioeconómicas, la inflación, la necesidad de aferrarnos, ¿no?, a la idea de libertad. Pero volviendo al punto, creo que son elementos no menores. Miren, el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que rige actualmente, dice lo siguiente: el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá presentar anualmente al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre el estado de situación de la educación, que contenga indicadores de inclusión, permanencia, egreso, calidad y equidad del sistema educativo. Bueno, no hay más Ministerio de Educación. A mí, la verdad que no me preocupa si es ministerio, secretaría, subsecretaría. Lo que me preocupa es que el presidente tenga esto como una preocupación en la cabeza. Me preocupa que entienda la importancia estratégica que tiene la educación en un país. ¿Puede alguien hablar del Estado de la nación sin referirse al sistema educativo justo cuando están empezando las clases llenas de conflictos en todo el país? Claro. Aún para criticar la actitud de los sindicatos, como hizo Cristina en su momento, ¿se acuerdan? O para referirnos, bueno, el presidente tenía ideas innovadoras, ¿no? Hablaba de vouchers y de, bueno, de alguna manera darle responsabilidad a los padres, a la sociedad civil, el manejo de las escuelas. A mí me parece que está mal, pero es una idea innovadora que mucha gente en el mundo respalda. ¿Por qué no nos habló de eso? A propósito, fue una propuesta de campaña. Con respecto a la salud pública, bueno, todos sabemos que es cierto, buena parte de la salud pública, como ocurre con la educación, está en manos de la provincia. ¿Eso implica desresponsabilizar al Estado Nacional del problema de salud pública?
incluyendo, obviamente, cuestiones cada día más vigentes en la preocupación de la ciudadanía como problema de salud mental, ¿no valía la pena hacer una referencia al respecto? Ahora, déjenme por un momento hablar de lo que sí dijo el presidente, para marcar algunas cuestiones que parecen marginales, pero no lo son. Por ejemplo, cuando él agradece al gabinete, hace un listado de sus funcionarios e incluye al titular del Banco Central, que según la regulación existente actualmente es autónomo del Poder Ejecutivo, no es un ministro del Poder Ejecutivo. Incluyó a Santiago Bausili como si fuera un funcionario del presidente. Bueno, es cierto, Santiago Bausili no tiene una designación con apoyo del Senado, como manda la ley. Está también en comisión, como los jueces de la Corte. ¿Por qué el presidente no envió nunca el pliego de Santiago Bausili? La verdad, vaya a saber, ¿no? Pero al margen de eso, la institución que él dirige no cambia por hecho de que su designación haya sido por decreto en comisión. Es como si un juez de la Corte, por hecho de haber sido designado en comisión, es empleado del presidente y es concebido como ministro del presidente. Entonces, ¿por qué incluyó el presidente a Santiago Bausili en la lista de ministros? Bueno, porque Santiago Bausili participa en la reunión de gabinete. Les reitero, el Banco Central es autónomo en la Argentina del Poder Ejecutivo. Si es autónomo, ¿cómo el presidente del Banco Central va a estar sentado en la reunión de gabinete? Es algo absurdo. Bueno, el presidente ha blanqueado algo que en la práctica es ilegal. Él no puede hacer eso, él no puede tener al titular de una agencia autónoma sentado en la reunión de gabinete, ni lo puede considerar parte del Poder Ejecutivo. Ustedes dirán, es una formalidad, lo importante es que baje la inflación. Bueno, no. Lo importante no es solamente que baje la inflación, sino que se haga eso de acuerdo al orden institucional, al orden jurídico que tiene el país. En el lío que se armó con Manes, al margen de los detalles, seguramente hubo hipersensibilidad, seguramente hubo deseo de figuración por parte del diputado radical. Hubo un elemento que yo rescato, que lo dijo Manes, en medio del griterío del sábado a la noche, Sí. por bajar la inflación no nos podemos llevar puesta a la República, al orden institucional. Ya en la década del 90, el gobierno de Menem, por bajar la inflación, efectivamente erosionó la calidad institucional del país, seriamente. ¿Vamos a repetir los mismos errores? Entonces, me parece que el discurso del presidente fue una enorme oportunidad perdida. Y termino con lo que creo yo es lo más importante. En el reportaje que le hizo anoche Majul para La Nación Más, el presidente repitió que lo de las criptomonedas es una tontería, que no tiene nada que ver, que no estuvo involucrado, y de hecho hizo alguna referencia sarcástica durante su discurso a eso. Pues bien, si esto es así, ¿por qué el presidente no va a tribunales y se autodenuncia? ¿Por qué no le pide al procurador Casal que inicie una investigación independiente del cuarto poder, los fiscales, no un empleado del Poder Ejecutivo, como es la Oficina Anticorrupción o esta comisión especial que coordina la jefa de asesores de Mariano Cuño Levarona? Que claro, yo lo conozco a Mariano, me parece una persona brillante y creo que es un buen ministro. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al hecho de que el presidente, que tenía la oportunidad de despejar todas las dudas respecto del escándalo cripto, prefirió el sarcasmo y anoche defender, creo yo, lo indefendible en vez de ir de frente y diferenciarse de la casta. Una clara medida de diferenciación de lo que él critica como lo responsable del fracaso argentino hubiera sido dar la cara a la justicia y no, lamentablemente, hacer como si esto no pasara nada o generar escándalos mediáticos para, ustedes recuerdan el famoso dicho, cómo uno esconde un elefante en la calle Florida, bueno, la llena de elefantes. ¿Qué hizo el presidente desde el 14 de febrero cuando irrumpió el escándalo cripto? Bueno, llenó a la Argentina de escándalos. Me parece que eso no lo diferencia a Milei de la casta y lo pone en el linaje de, bueno, lo más repudiable que tuvo
la Argentina todos estos años, seguramente desde el comienzo de esta transición a la democracia, que todavía no ha terminado lamentablemente, que es esconderse cuando hay una sospecha de corrupción en vez de dar la cara a la justicia, que es lo que me parece a mí corresponde a cualquier funcionario público. A las 7 de la mañana, 25 minutos, pasó La Mirada de Sergio Berenstein.